calmadita entonces, porque igual no estoy viendo hacia la cámara, estoy viendo hacia abajo, pues estoy viendo aquí de este lado. Si me ven mirando hacia este lado, acá tengo el iPad, tengo un monitor donde estoy revisando los chats. Entonces la idea es que yo voy a estar pendiente de la presentación, les voy a estar explicando y voy a estar pendiente del chat para poder aclarar las dudas que les vaya surgiendo. ¿De qué trata la clase de hoy? La clase de hoy es una clase completa. Vamos a entrar en Insight, vamos a revisar unas cosas en Insight, vamos a entrar en Caltera, a revisar unas cosas en Caltera, vamos a hablar un poquito de sensores. La idea es mostrarles cómo puedo yo apagar ciertos sensores desde Insight o desde Caltera. Ahora, primero vamos a hacer un análisis porque no tendría sentido apagar cualquier sensor. Si yo apago, por ejemplo, el sensor de presión de aceite motor, el SM no va a saber si la lubricación está bien o está mal. Yo lo puedo configurar con un valor, o sea, sí se puede hacer, pero no tendría sentido. Yo le puedo poner que me marque 40 PSI todo el tiempo y el carro va a trabajar bien, el motor va a trabajar bien, pero si algo del sistema de lubricación falla, si la bomba de lubricación falla, si tengo problemas en cojinetos, lo que sea que suceda, y el motor se queda sin lubricación o con una muy baja lubricación, pues el motor se va a dañar, ¿ok? No tengo cómo monitorear la presión real. Entonces, ¿se pueden desactivar sensores? Sí se pueden desactivar sensores. ¿Es recomendable hacerlo? Pues depende. No todos los sensores se deberían modificar o se deberían apagar. ¿En qué circunstancias se pueden hacer? Por ejemplo, estoy haciendo una adaptación, ¿no? Tengo una cabina Kenworth, digamos, un T800, le saco el motor y le monto un motor Maxford, le monto un motor International, un Detroit 12 litros que bajé de otro equipo. Y cuando hago la conexión, cuando estoy configurando todo, pues bueno, en este caso tiene un motor Cummins, el que montaron, ¿no? Monto un motor Cummins. El sensor de nivel de refrigerante no me funciona. Entonces me tocaría cambiar el sensor o inclusive el tanque expansor y es un gasto adicional. Yo podría optar por deshabilitar la función del sensor. Suele suceder mucho, por ejemplo, con el WIF, sensor del Working Fuel, agua del combustible. El filtro original trae la cajita, ¿no?, para drenarlo y trae el sensor que va conectado en la parte inferior del filtro de combustible. Suele suceder que por temas de costos no utilizan el filtro adecuado, sino que utilizan un filtro marca X que sí, también casa, también funciona, pero no tiene esta opción del sensor de agua en el combustible. Así que queda guindando el cable y queda el check activo todo el tiempo. Entonces son cosas como estas las que vamos a poder desactivar, sea de Insight o sea de Caltera, eso depende de la configuración. Arranquemos pues, señores. Señores, les digo, hay diferentes sensores, ¿no? Quiero que me ayuden un poco por el chat, me van a ayudar si son tan amables. ¿Qué sensores conocen ustedes? ¿Cuál reconocen ustedes? ¿Qué sensor creen que es importante en el motor y no debería desactivarse? ¿Sí? Sensores que definitivamente no deberíamos tocar. Yo les dije uno, les dije el de presión de aceite motor. ¿Cuál otro conocen, señores, que no deberíamos tocar? Y así aprovechamos y hablemos un poquito de los sensores del motor. Presión barométrica, perfecto, dice el amigo Manuel. Sensor de nivel del coolant, bueno, ese sí lo vamos a eliminar. Ya te explico por qué. Autotec, no me puso el nombre, me puso como el nombre de la empresa, Autotec. Pero Manuel Valderrama escribe presión barométrica, ese sí efectivamente no debemos eliminarlo, ya les explico el por qué. Sensor de velocidad, TPS, temperaturas, nivel de agua, MAF. A ver, bueno, actualicémonos un poquito a los Cummins, ¿no? Normalmente en este tipo de motores, estamos hablando de camión, estamos hablando de pesado. Bueno, obviamente los de sincronización CKP, CMP, definitivamente no los podemos eliminar porque el motor no encendería. No sabría en qué momento o en qué tiempo se da la inyección. Definitivamente no, ahí sí tienen razón Belfort y José Luis Abad. Dice acá el lindo PSI de turbo. Si eliminamos el sensor de presión del turbo, el sensor del MAP, ¿no?, del múltiple de admisión, el Boss Sensor, como dice Axel, digamos que todos esos tienen el mismo nombre. Jonathan dice GTB, no sé, cambiamos turbo. Ok, BGT me imagino. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir todo lo que me están diciendo por acá. Entonces vamos escribiendo cuáles sí, cuáles no, como para definir.
Yo diría que los que definitivamente por nada del mundo pueden tocar o pueden dejar desconectados, acá los dijeron los de sincronización, ¿no? CMP y CKP. Posición de árbol de levas y posición de cigüeñal. Estos dos sensores definitivamente no los podemos tocar, ¿sí? Si yo desconecto uno de estos sensores, el motor no encontraría el tiempo, no podría encender. Probablemente no encendería. Hay algunos motores que con uno de los dos podría encender. A veces lo que sucede es que si se daña uno, el motor sigue encendido, pero al momento de apagarlo ya no vuelve a encender. O si trabaja con uno solo de los dos, va a encender, pero va a ser un arranque demasiado largo. ¿Ok? Entonces, definitivamente estos no los podemos tocar. Esto aquí. Hablaron, por ejemplo, del Ospressor, me hablaron de presión del turbo, me hablaron del MAP, me hablaron de, permítanme, bueno, PSI de turbo me pusieron por aquí. Vamos a ponerlo así tal cual me lo escribieron. PSI de turbo, Bus Pressure, MAP, presión de turbo, presión del múltiple de admisión, podría ser. Múltiple de admisión, que sería el mismo MAP, ¿no? Presión del múltiple de admisión. Múltiple de admisión. Bien, señores, ¿por qué no debería eliminar un sensor de este tipo? Pues definitivamente no debo hacerlo porque el motor no va a rendir, ¿sí? El motor no va a rendir en el aspecto en que no sabe qué cantidad de combustible se debe dosificar, puesto no sabe qué cantidad de aire está entrando en el motor. Acá un amigo dice, pues para mí ningún sensor que afecte mapas de funcionamiento del sistema de inyección y control de freno y transmisión. Bueno, pasa una cosa, mi hermano, usted tiene toda razón. Pero resulta que todos los sensores del motor, directa o indirectamente, tienen que ver con la inyección. ¿Ok? ¿Por qué? Realmente el tema de la electrónica en los motores, el tema del control de contaminación, el tema de más sensores evaluando el desempeño del motor, se debe sencillamente a que lo que se busca es cero emisiones. ¿Okay? Toda tecnología en los motores, la tecnología en los equipos está apuntando al tema cero emisiones. Y apunta el tema cero emisiones porque es lo que regula la norma, es lo que exige en cada país. Así que los equipos deben apuntar a eso, ¿no? No es las mismas normas que rigen en Estados Unidos o en Europa versus las normas que rigen en Colombia, por ejemplo, donde yo estoy. Acá son más laxas, allá son mucho más estrictas. Acá el nivel del combustible, la calidad del combustible es bastante deficiente, entonces no funcionan muy bien los sistemas modernos de anticontaminantes. Pero esa es otra historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, señores? Todos los sensores tienen que ver con la inyección, por ejemplo, directamente CMP y CKP. Si no mandaran señal al SM, el SM no inyectaría, así de sencillo. O sea, como no sabe qué pistón está en punto muerto superior en el momento de compresión, en el momento de empezar la carrera de explosión, no mandaría combustible. ¿Listo? En el caso del turbo, este que estamos poniendo, que lo pusimos con diferentes nombres, pero hablamos del mismo sensor. En el caso del turbo, si no sabemos la presión que hay en el múltiple de admisión, no se podrá mantener esa relación estequiométrica, esa relación entre combustible y aire. Como no sé cuánto aire tengo, tampoco sabré cuánto combustible dosificar. Así que lo que hace el SM es que dosifica combustible porque cree que eso es lo que debe poner, pero no está dando ni el máximo ni está dando el mínimo, está dando como un valor promedio, por así decirlo. Así que ese motor no va a ser eficiente. Ok, ¿qué pasa con los sensores de temperatura? Por ejemplo, el sensor de temperatura de refrigerante, vamos a apuntarlos aquí abajito. El Engine Coolant Temperature, tengo el IAT, ¿no? Intake Air Temperature, puedo tener un Fuel Temperature, una temperatura de combustible, puedo tener, ¿qué más será de temperatura? Bueno, temperatura de GR, etcétera, etcétera. Pero digamos que los básicos de motor, bueno, temperatura de aceite, Engine Oil Temperature, digamos que son como los principales. Temperatura de refrigerante, temperatura de múltiple admisión, temperatura de combustible, que no todos los motores lo traen, temperatura de aceite. Señores, estoy viendo aquí en mi monitor
Y la letra yo la hago muy chiquita. Permítanme. Y esto lo hago más grande. Como para que puedan ver mejor. Y se pueda entender mejor. Bueno, ahí pienso que mejoró, ¿no? Vamos a poner un poco más grande. Ahí está, un poco más grande. Bien. Los sensores de temperatura, señores, hay sensores que no están en todos los motores, por lo menos este señor. Sensor de temperatura del combustible. Pero aunque no esté en todos los motores, no significa que el SM no calcule esa temperatura. Yo decía en algún curso, les explicaba que la válvula metering, la válvula de dosificación de combustible, bueno, la válvula de control de la bomba de inyección en un riel común, llámenlo ustedes metering, IAP, IPR, en un internacional quizás. Este tipo de válvulas que son PWM, el SM monitorea el consumo de corriente de la bobina, ¿sí? Monitorear el consumo de corriente de la bobina. El combustible, bueno, aquí en mi país, al diésel le decimos ACPM. Ya lo borro, nada más como para que vean cómo le decimos acá. ACPM, que significa aceite combustible para motor. ¿Ok? Aceite combustible para motor, ACPM. Porque realmente es eso. El diésel sí es un combustible, pero tiene propiedades lubricantes, ¿no? Tiene propiedades refrigerantes, como todos los líquidos. Resulta que, como todos los líquidos, la densidad del combustible varía con la temperatura. Si ustedes han mirado, por lo menos cuando cambia de aceite un motor, tenemos 15W40, 20W50. Entonces tenemos diferentes tipos de aceite por su viscosidad, ¿sí? Dependiendo si estamos en clima frío, si estamos en clima caliente. Aceite monógrados, aceite multígrados. Este curso no es de aceite, entonces no voy a entrar más en detalles, pero lo que quiero decir es que, para decirlo en palabras claras, para decirlo en palabras que todos entendamos, el grueso del aceite, por así decirlo, la viscosidad del aceite cambia dependiendo de la temperatura. Si está muy frío, los aceites son viscosos, son gruesos. Si está muy caliente, se vuelve más líquido, más fluido, más delgado. Así que si el SM le dice al inyector, yo tengo aquí mi SM, ¿no? Tengo aquí mi SM. Tengo acá mi salida hacia los inyectores. Y acá tengo mis entradas a los sensores. Vamos a ponerlo de otro color. Acá tengo mis entradas, ¿no? Hacia los sensores. Entonces, ¿para qué me sirve por lo menos un sensor de temperatura de combustible? Con base en la temperatura del combustible, ahí está. El SM le va a decir al inyector, bueno, listo, vamos a inyectar 200 miligramos de combustible. ¿Ok? 200 miligramos de combustible. Para inyectar 200 miligramos de combustible, el SM ya tiene una tabla y ya él sabe que necesita energizar esta bobina, ¿no? Aquí llegan dos cables, ¿cierto? Un positivo y un negativo. Entonces el SM sabe que tiene que energizar esta bobina del inyector durante determinado tiempo. Así que, digamos, esto es algo exagerado. Digamos que va a durar 2 segundos, ¿ok? Durante 2 segundos el SM va a energizar la bobina del inyector para que pasen 200 miligramos de combustible a través de él y sean inyectados en la cámara. Entonces, el SM va a dejar 2 segundos activa la bobina, se van a inyectar 200 miligramos de combustible. Pero ¿qué sucede cuando la temperatura del combustible aumente? Cuando la temperatura del combustible aumente, ese combustible va a ser más fluido, va a ser más líquido, va a ser más delgado, por así decirlo. Así que si el SM energiza 2 segundos la bobina, ya no van a ingresar 200 miligramos. Digamos que alcanzan a ingresar 230.
porque como ahora el combustible es más delgado, fluye más rápido y pasa más rápido a través del inyector. ¿Qué está sucediendo con esto? Que al inyectar más combustible del que yo necesito, porque teniendo en cuenta la presión del turbo, tengo tanta cantidad de aire, lo que el SM necesita son exactamente 200 miligramos. Si inyecto más combustible voy a tener presencia entonces de humo negro, ¿no? Porque estoy inyectando combustible que no se está aprovechando porque no hay el aire suficiente para que ese combustible se queme. Entonces no estoy aprovechando la explosión, lo que estoy es botando plata por el escape. Estoy botando combustible que no se quemó y se va a salir como humo negro. ¿Ok? Así que miren que este sensor de combustible, que no todos los motores lo traen, influye mucho en la inyección. El SM, ¿qué es lo que dice? Bueno, si la temperatura de combustible subió, yo no voy a dejar abierto 2 segundos la bobina. La voy a abrir 1,7 segundos, digamos. ¿Ok? Entonces hace una corrección para que se inyecten los 200 miligramos exactos que él necesita. Entonces, señores, fíjense que todos los sensores funcionan, influyen, perdón, en la inyección.